Estamos celebrando 130 años de Ludwig von Mises, del nacimiento de Ludwig von Mises. Y queremos conjugar a Ludwig von Mises con las causas de la crisis económica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, casi todos ustedes, con excepción de algún par de amigos y yo, son millennials, ¿verdad? No les voy a decir a ustedes qué es un millennial, porque ustedes son millennials. Pero sí les voy a decir que lo que es una crisis para ustedes y lo que era una crisis para Ludwig von Mises son cosas muy diferentes. Primero, vamos a hablar un poco de qué entendería Ludwig von Mises para una crisis. ¿Qué es una crisis para Ludwig von Mises? Independientemente de lo que sea para nosotros. Una crisis es un cambio repentino, no esperado, que causa mucha incertidumbre, que compromete y pone en duda las metas y objetivos de una persona, una organización o una sociedad. Y sobre todo reina una incertidumbre. ¿Okay? Esa es una definición como muy amplia de crisis, y las crisis económicas se caracterizan por algunas de las cosas que escuchamos del público. Pero primero queremos hablar un poquito de qué era una crisis económica para Ludwig von Mises. ¿Okay? Ludwig von Mises, él nació en 1881 en Lemberg, Austria, parte del Imperio Austrohúngaro, que era la cuna de la cultura en ese tiempo. Si bien Londres era el centro financiero, pues Viena era la cuna de la cultura. Y Lemberg está en el centro de una especie de triángulo, llamémosle, entre Austria, Polonia y Ucrania. Hoy en día, donde nació Mises, queda en Ucrania. ¿Okay? Cuando él nació, quedaba en Austria. En diferentes momentos ha quedado en Polonia. Por eso Mises fue un hombre políglota, que hablaba alemán, polaco, francés, italiano, inglés. Entonces aquí tenemos al joven Mises. El joven Mises que, aunque él fue agnóstico durante su vida, venía de una familia de judíos ortodoxos. Y durante los primeros 3 años de la vida de Mises se dieron los primeros que se llamaron pogroms. Los pogroms, la palabra pogrom en ruso significa desastre, cataclismo, en las que se dieron persecuciones de judíos, linchamientos. ¿Okay? Entonces, esto era lo que seguramente se escuchaba en las conversaciones durante la cena en la casa de la familia Mises, cuando él era pequeñito. Esa ciertamente es una crisis, ¿okay? No una crisis económica quizá, aunque sí una crisis económica para quienes sufrían estos linchamientos. Porque cuando se deja ir el populacho, igual que como hemos visto linchamientos aquí en Guatemala, ahora ocasionalmente llueve de todo, le cae a todos. Quemarle sus bienes, destruirle la vida, todo eso está bien porque eso es lo que quiere la muchedumbre. Entonces así se inicia la vida de Mises, aunque él en ese tiempo pues, se encontraba en Lemberg, en Austria. En 1905 está la guerra ruso-japonesa, que tiene que haberlo tocado pues ya tangencialmente, ya él un joven prácticamente graduándose de su doctorado en leyes. ¿Por qué? Porque Rusia buscaba una expansión en Asia, y al perder la guerra con Japón, esa expansión en Asia se vio truncada, y entonces a Rusia le quedaba volverse a Occidente. ¿Okay? Y por eso sería, digamos, significativo en la vida de Mises, que la Primera Guerra Mundial para Mises, él era ya un oficial de artillería porque había hecho servicio militar, y él achacaba la Primera Guerra Mundial, él decía, el culpable es la idolatría del Estado y el nacionalismo. Ese es el causante de la guerra, la idolatría del Estado. Esta es una guerra entre jefes de Estado.
y entre poblaciones enardecidas con nacionalismo. No tiene ningún otro motivo esta guerra. Y aunque él pensaba así, era un patriota profundo, no un nacionalista, pero sí un patriota profundo, y él pensó pues que tenía que servir en la guerra. Y él fue un capitán de artillería, y durante en el principio de la guerra fue un capitán de artillería. Durante la parte mediana de la guerra él se trasladó a una oficina en Austria, en Viena, como parte de la oficina económica, la oficina de los asuntos económicos del imperio para la guerra. Luego, con la muerte del emperador Franz Joseph, cambiaron las aguas políticas y a él lo enviaron nuevamente al frente. La Primera Guerra Mundial, un cataclisma, ciertamente una gran crisis, la Gran Guerra, ¿ok? 65 millones de personas movilizadas, 9 millones de muertos, 21 millones de heridos, 38 millones de bajas, 58% de bajas a movilizados. Quiere decir que de cada 10 personas que participaron en la guerra, 5.8 o se murieron o resultaron heridos. Una gran crisis, algo que seguramente afectaría enormemente nuestras vidas, ¿verdad? Y de la Primera Guerra Mundial, el sometimiento de los imperios cambia la configuración del mundo. ¿Okay? Se desquebraja el imperio austrohúngaro, se desquebraja el imperio otomán. Todos estos países que nosotros oímos hablar tanto ahora como Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, el Líbano, todos estos países no existían. Eran parte del imperio otomán, que tenía cientos de años y estaban en decadencia fundamentalmente porque el islamismo se había perdido la revolución científica. ¿Okay? El Islam no concilió, como lo hizo Santo Tomás, por ejemplo, para la Iglesia Católica Cristiana, la ciencia con el cristianismo. Nunca se hizo esa conciliación. Pero ese es otro tema, aunque es un tema muy interesante. Entonces todo eso se resquebrajó y se hizo un sometimiento de Alemania donde tenían que pagar enormes reparaciones. Es decir, los triunfadores en la guerra, aliados, querían que Alemania pagara todo. Y entonces ahí mismo se sembraron las semillas de la Segunda Guerra Mundial y Mises y otros lo advirtieron. ¿Okay? También Mises, pues antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, se dio la revolución bolchevique en Rusia. ¿Qué nos referimos con la revolución bolchevique? Pues que llega la revolución comunista a la Unión Soviética y se cierne el comunismo sobre toda Europa. Todas las familias reales e imperiales de Europa están así. Ok, tenemos la pandemia de la influenza española en 1918, 1920. Murieron en todo el mundo cerca de 50 millones de personas. Ciertamente una crisis. Yo diría que donde se mueren 50 millones de personas es una crisis. Ahora, créanme que busqué muy duro evidencia de que Mises le hubiera echado la culpa al Estado de la pandemia de la influenza española, pero no la encontré. Es decir, aquí pues aparentemente no tenía la culpa del Estado, pero esta sí fue una gran crisis. Tuvimos la famina en Rusia de 1921, ¿okay? Donde tuvimos cerca de 10 millones de muertos. ¿Okay? Una cita de un parte policíaco soviético, dice, ahorita mismo los campesinos están desenterrando los cuerpos y comiéndoselos. Una gran reorganización de toda la sociedad, donde se toman millones de campesinos de una parte del país y se trasladan para otra parte del país, donde se prohíbe la propiedad, se prohíbe producir alimentos con el fin de lucro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Hambre. Se mueren 10 millones de personas. Todo eso está en la vida de Mises. Esta es una crisis. ¿Okay? Luego tenemos la hiperinflación alemana en 1923. ¿Okay? Los aliados obligan a Alemania a pagar todo. Todos los costos incurridos en la Primera Guerra Mundial. Es una carga imposible de cumplir.
El gobierno alemán está endeudado hasta las orejas. ¿Cómo salen los gobiernos cuando tienen demasiada deuda y no lo pueden manejar? Con inflación. ¿Ok? Un ejemplo que he dado que tal vez algunos de ustedes conocen. Si yo le debo a usted 1,000,000 de quetzales y el tipo de cambio del quetzal al dólar está al 1 por 1, ¿cuánto le debo? 1,000,000 de dólares. ¿Ok? Ahora, si yo inflo la moneda y lleno de quetzales y el tipo de cambio se va a 1,000,000 de dólares por un quetzal, ¿cuánto les debo? $1. ¿Ok? Eso es lo que los gobiernos hacen cuando están demasiado endeudados, cuando ya no se soporta, inflan y le echan la culpa ¿a quién? A los empresarios, a los comerciantes y a los especuladores. ¿Okay? Ese es el truco más viejo del mundo, lo viene practicando desde Roma, eso lo vive Mises. ¿Ok? Tenemos en 1918, 1919 un tipo de cambio de un marco alemán por una unidad de oro. ¿Ok? En 1923 eso se va a 1 con 3, 6, 9, 12 ceros por un marco oro. Así, desaparece la riqueza, desaparecen los ahorros, desaparece todo, caos. Esa es una crisis que nosotros no conocemos, pero que podríamos vivir. Esta es una medalla conmemorativa en Berlín, en Alemania, conmemorando la gran hiperinflación alemana de 1923, donde ¿cuánto costaba una cerveza? 4 miliardos de marcos. Es decir, un amigo y yo nos vamos a tomar una cerveza, y cada uno 8 miliardos de marcos. No es posible vivir así, no es posible vivir así. Bueno, esa entonces es una crisis. ¿Ok? Luego tenemos la Gran Depresión de 1929. Mis padres, por ejemplo, sí se vieron, toda su psiquis, su manera de entender el mundo, se vio afectado por la Gran Depresión, porque eran muy pequeñitos. Por la Gran Depresión y por la Segunda Guerra Mundial. Crisis. ¿Ok? Que inicia en 1929. Todo se viene para abajo. Desempleo del 25%. ¿Ok? Desempleo masivo. Tenía mis ahorritos en la bolsa de valores y de la noche a la mañana no vale nada. ¿Ok? Este es el Wall Street Journal, el periódico del Wall Street Journal del 1 de febrero de 1930. Vemos aquí cómo es la caída del mercado. Una crisis. No se ha visto algo igual. ¿Ok? Esto lo predijo Mises. Él predijo que esto iba a pasar. ¿Okay? En más de un trabajo. Pero especialmente en su primera obra por la que fue conocido, él predijo que se estaban creando las condiciones y las causas para que ocurriera un colapso en el mercado. Una idea para formarnos, veamos el volumen de acciones vendidas, las ganancias privadas, por ejemplo, de 45.5 billones a 23.5 billones. Los ahorros personales y de corporaciones entre 1929 y 1933 cayeron de 15 billones a 2 billones. ¿Okay? Una disminución dramática. Okay, aquí vemos, por ejemplo, el gasto en comida, en casas. Valor de las acciones, $89 contra $19. Esta es una crisis, ¿okay? Que duró durante años. Hay todavía un gran debate, ¿verdad? Está toda la escuela que piensa que fue el New Deal del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que finalmente sacó a los Estados Unidos de la Gran Depresión. Hay otra escuela de pensamiento que piensa que no. Las medidas que tomó Roosevelt, intervencionistas en la economía de Estados Unidos, prolongaron la Gran Depresión. Y hay otra escuela de pensamiento que considera que fue en realidad la Segunda Guerra Mundial la que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión.
Aquí yo no les voy a dar la respuesta a eso, más que decirles que efectivamente se dio una gran depresión. ¿Okay? Luego tenemos la famina forzada de Stalin, ¿ok? El gran camarada Stalin, que está también reorganizando la economía, colectivizando los vestigios que quedan de fincas y producciones privadas, por ejemplo, de alimentos. Ucrania, que era el granero de Europa. ¿Qué quiere decir que el granero de Europa? En Ucrania se producía suficiente trigo para darle comer a toda Europa. Era un exportador de trigo. Se colectivizó, se trasladó a la población ucraniana a otras partes de la Unión Soviética, se colectivizaron las fincas y las propiedades, 7 millones de muertos de hambre. Y crisis. Y para mí, ¿quién era el culpable de esta crisis? El Estado. Y la idolatría del Estado. No solo el Estado, sino las personas idolatrando al Estado. Hitler y el nazismo ascienden al poder en 1933. Crisis. ¿Okay? Especialmente si se era de origen judío. Hitler ya había anunciado lo que iba a hacer. No era un gran secreto. Y en 1938 se da el Anschluss de Austria, donde el nazismo logra tomar Austria sin disparar un solo tiro, y una de las primeras cosas que se hacen es que la Gestapo va al apartamento de Ludwig von Mises y confisca todos sus libros y sus papeles y todos sus documentos y todo, ¿verdad? Cosa que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética invade Berlín, suben todos estos documentos y todo de Mises a un camión y se los llevan a Moscú. ¿Okay? 50 años más tarde, un economista de Hillsdale College y su esposa van a Moscú, a Rusia, y logran ver todos estos papeles. Pero ahorita, crisis, ¿ok? Nuevamente la vida de Mises. La Guerra Civil Española. ¿Okay? Esta es una pintura de Salvador Dalí, ¿okay? Conmemorando la Guerra Civil Española. Una crisis, una gran tragedia en Europa, ¿ok? Y la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. 60 millones de muertos a nivel mundial, ¿ok? 20 millones de militares, 40 millones de civiles. ¿Okay? Mises está en Ginebra, porque ya salió de Austria desde hace años, en la Escuela de Estudios Superiores en Ginebra, donde la Fundación Rockefeller está financiando su estadía ahí. Y luego él va a partir a Estados Unidos. ¿Ok? Y pues el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que todo se conoció después, todos los campos de concentración y de exterminación y de aniquilación, y se le pone sello final con la bomba atómica. ¿Ok? Entonces, esto es crisis. Es un poco diferente quizá de lo que nosotros entendemos como una crisis. Para poner el último saborcito de la crisis, 1946, Hungría, ¿okay? Hiperinflación, algo parecido a lo que estábamos hablando hace un rato, ¿okay? Enormes deudas del gobierno, no puede salir ni siquiera de sus gastos corrientes. Esta es una foto de un billete de 1946, que como pueden apreciar es un bipengo, ¿ok? Porque ya no se podía llevar la cuenta en pengos. Ya los pengos tenían tantos ceros que ya no podían hacer pengos, entonces salieron con el B-pengo, ¿ok? Y el B-pengo, este en particular, un B-pengo, este billete valía 100 quintillones, ¿verdad? Quintillions. Yo no sé cuánto es eso, pero según es esa cantidad de ceros. ¿Ok? Entonces con esto probablemente se compraba una cerveza. ¿Ok? Sí, mucho. ¿Ok? Esta es crisis. ¿Ok? Entonces esto es crisis para Mises. Para Mises, ¿qué es lo que está causando esto? La intervención, el Estado.
el manejo del estado del dinero. ¿Ok? Aquí hay las tasas de inflación más altas, digamos, históricamente en el mundo, y la inflación húngara tiene el récord. En julio de 1946 vemos la tasa de inflación mensual más alta, alcanzó 4.19 por 10 a la 16%. Ninguna calculadora que tengan ustedes puede acomodar esta cantidad de ceros. No tenemos una calculadora de las que nosotros usamos que acomode esta cantidad de ceros de la tasa de inflación mensual. ¿Ok? La tasa de inflación diaria, 207%. ¿Ok? Tarda 15 horas para que los precios se dupliquen. Esto es abstracto, para nosotros es difícil entenderlo. Pero lo que quiere decir es que si usted en febrero o marzo había ahorrado durante 15, 20 años para comprar una casa y tenía en su cuenta de ahorros ese dinero para comprar una casa, 4 o 5 meses después, esa misma cantidad de dinero le alcanzaría para comprar una cerveza. Ya sus ahorros no valdrían nada. Esta es una crisis. Y solo para traerla un poco al presente, para que no vean que estas cosas no pueden pasar, el compañero Robert Mugabe, gran revolucionario socialista, hace 25 años, de todas las cosas que él iba a hacer cuando llegara al poder, le ha obsequiado a su pueblo lo que a mi juicio es una de las peores cosas que un gobierno le puede hacer a sus ciudadanos, y es destruir su dinero. Y aquí tenemos un billete de 100 trillones de dólares de Zimbabue, cortesía del compañero Robert Mugabe. ¿Quién tiene la culpa? Los empresarios, los comerciantes, los especuladores. ¿Okay? Esto entonces, jóvenes, señores y señoras, estas son crisis. Entonces, cuando hablamos de Mises y la crisis, es de esto que estamos hablando. No estamos hablando de alguna charadita ahí, ¿verdad? Ok, finalmente, para cerrar esta primera parte sobre las crisis de Mises, tenemos la cortina de hierro. La cortina de hierro, donde toda esta parte de Europa Oriental cae bajo el dominio de la Unión Soviética, y efectivamente se hace un cerco alrededor de todos los paraísos del trabajador. ¿Qué es este paraíso del trabajador? Nadie puede salir. ¿Okay? Nadie puede salir. Y nadie puede entrar sin permiso. Y el Estado es dueño de todo. Y ese es el paraíso. Este es el acabose para Mises, ¿verdad? Todo su mundo, ¿ok? Todo su mundo. Él nace aquí en esta área, ¿verdad? Todo eso está, ahora él ya no se puede ni comunicar con sus parientes ni nada. Los que no fueron exterminados en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, pero él ya está en Estados Unidos, y entonces esto es crisis, ¿ok? Solo para terminar de darle el sabor, tenemos lo que se llama la época del patrón oro clásico, más o menos, digamos, de aquí hasta cerca de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? En la Primera Guerra Mundial, los países, especialmente Gran Bretaña, todos los países, abandonan el patrón oro. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer el enemigo es tratar de imprimir de nuestro dinero y irlo a cambiar por oro, ¿verdad? Entonces se suspenden los pagos en oro. Aquí tenemos la época del patrón oro clásico, cuando está jovencito Mises tomando café en los cafés de Viena. ¿Okay? Estamos viviendo la época del patrón oro clásico. Una gran expansión en el comercio mundial, una globalización, parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y la última crisis que voy a poner de Mises es cuando en 1971, ¿okay? En 1971
a principios de la década de los 70 está el presidente Nixon en el poder en Estados Unidos. Los Estados Unidos están en la guerra de Vietnam, tiene enormes deudas, ha inflado. La tasa de interés es de 18%, la inflación es 16% en Estados Unidos. ¿Okay? Y a raíz de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema que imperaba bajo los acuerdos de Bretton Woods es que los bancos centrales de todos los países, signatarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los bancos centrales mantendrían sus reservas en dólares. Y a la vez la Reserva Federal de los Estados Unidos mantendría sus reservas en oro. Entonces eran reservas divisa, dólar, oro. ¿Okay? Cuando los Estados Unidos tienen esta inflación galopante, nada comparado a lo que vimos aquí, pero alrededor de 15-16%, con tasas de interés de 18%, el presidente Nixon, un conservador del Partido Republicano, pone precios tope y control de salarios en Estados Unidos. Entonces, como países como Francia, que su banco central tienen en reserva dólares que son canjeables por oro, empiezan a llevar sus dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos y a decir, deme oro. Empieza a salir el oro de Estados Unidos, que es lo que ocurre en una inflación. ¿Qué hace el presidente Nixon? Corta el vínculo del dólar con el oro. Y a partir de entonces hemos estado a dinero puro fiat, donde, como dice un dólar, dice, en Dios confiamos, ¿verdad? Pero en realidad, en quien tenemos que confiar es en el Estado, ¿ok? Y vemos el precio del oro. Vemos lo que ocurre con el precio del oro después de eso. ¿Okay? Y esta es ya la última crisis, digamos, que vive Mises, porque él fallece en 1973. 2 años después de que se corta el último vínculo con el oro. Ok. Voy a hacer algo que a mi juicio hacen los malos profesores. Y es poner textos en PowerPoint para leer. Y voy a hacer eso por el sencillo motivo que quiero que él nos hable. Quiero que escuchemos lo que él dice. Y yo lo voy a comentar. Para Ludwig von Mises, dice, el intervencionismo económico ha dado lugar a guerras internacionales, a contiendas civiles y ha permitido a determinados grupos despiadadamente oprimir a sus congéneres. Mises es un enemigo del intervencionismo económico. ¿Por qué? Porque él ha sido testigo de todas estas crisis, ha luchado contra todas estas crisis durante toda su vida. Mises fue profesor en la Universidad de Viena y durante muchos años, más de 25 años, él fue el equivalente, digamos, del director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Eso es lo que hacía él. Finalmente le encontró un trabajo que le permitía a él hacer lo que él quería hacer, que era investigar y escribir, pero en su trabajo mantenerse preocupado de los problemas económicos y de los problemas monetarios. Y entonces él tiene otra perspectiva de lo que es el intervencionismo económico, quizá de lo que tenemos nosotros. Aquí tenemos una perspectiva entonces de la vida de Mises para terminar con esta primera parte, donde nace él y, digamos, las diferentes crisis en su vida. En verde tenemos los eventos históricos, en azul los eventos en la vida de Mises, en rojo libros y organizaciones. Esto no lo vamos a ver despacio ahorita. Si ustedes ingresan Mises Timeline en Google, esto les va a aparecer como en la tercera o cuarta opción, en inglés. Aquí nos vamos hasta 1925, vemos la hiperinflación alemana en 1923, estas cuestiones de las que ya hablamos, ¿verdad? Y en una segunda etapa de su vida, entre 1930 y 1945, hasta la Segunda Guerra Mundial. Interesantemente, Mises estuvo en México en más de una oportunidad, hizo varios trabajos con un grupo de empresarios mexicanos, especialmente empresarios bancarios, que estaban muy interesados en sus ideas y su interpretación de las crisis económicas y cómo
resolverlas, y tuvo un como contacto bastante íntimo y patrocinio de parte de Dios. De hecho, cuando lo contrataron para ir a México a hacer unos trabajos, estaba él en el punto como de los más bajos, ¿verdad? Estaba en Nueva York sin dinero, todavía sin trabajo, sin mayor ocupación, y todo, de repente le sale este chance con unos mexicanos. Y luego, hacia el final de su vida, como les digo, Nixon cierra la convertibilidad con el oro, se cierra esa ventana, algo que pasó desapercibido para mucha gente, pero ha tenido un impacto enorme en el acontecer de las economías y particularmente la estructura monetaria mundial a partir de entonces, y él muere el 10 de octubre de 1973. Entonces dice Mises, dice que afirman, estas son palabras de Mises en Acción Humana, afirman las teorías no ortodoxas de socialistas e intervencionistas, y esto es importante, que las crisis económicas son fruto inevitable de la propia organización capitalista, provocándolas el vicioso funcionamiento de la economía de mercado. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nos tenemos que plantear esta pregunta sobre las crisis y sobre diferentes tipos de crisis. Una pregunta fundamental. Esta crisis es una crisis endógena, y que es una palabra elegante. Lo que quiere decir endógeno es producido dentro del propio sistema, que el propio sistema lo produce. Entonces, como estábamos viendo aquí el anterior, dice, bueno, afirman muchas teorías no ortodoxas socialistas e intervencionistas que es el propio sistema capitalista y la economía de mercado la que produce las crisis en el mercado. Ese es un punto de vista, digamos, endógeno. Es el mercado, es una falla del capitalismo. Hasta los capitalistas, después de la reciente crisis del 2008, mi abogado, es un gran amigo de hace muchos años, es un gran capitalista, me llama el siguiente día y me dice, vos, explícame cómo fue que el exceso de codicia de toda esta gente en Wall Street fue la que causó la crisis. Entonces le dije, mira, a mí no me cae la menor duda que la gente en Wall Street es codiciosa, pero no son más codiciosos que la demás gente. Y no son más codiciosos que los que estaban hace 10 años en Wall Street. Entonces, pues no es por la codicia, ¿verdad? Y el otro punto, la otra pregunta que nos hacemos es si las crisis son exógenas. Es decir, vienen de fuera del sistema, son shocks, son provocados, por ejemplo, por la intervención. Entonces la pregunta que nos planteamos aquí es, y estamos hablando aquí de las crisis económicas, ¿verdad? Y también de otras crisis. Estas son endógenas, son parte de la naturaleza del capitalismo, son parte del proceso de mercado, ocurren inevitablemente y necesitamos al Estado para que nos proteja de eso y haga una purga y controle, intervenga y regule para que estas crisis no sucedan. Entonces, este es el argumento del intervencionista, precisamente, que el propio mercado, el propio capitalismo lo produce. Y hay otra visión, por supuesto que hay muchas intermedias que dicen, no, esto no es propio del sistema, no es producido inevitablemente por la dinámica, por las propiedades, por la naturaleza, por el carácter normativo de este orden llamado mercado o proceso de mercado. No es producido por el propio organismo, ¿verdad?, sino es producido por un shock externo. Para poner un ejemplo de esto, digamos, dentro de nosotros mismos como organismo biológico, entonces una determinada enfermedad, ¿okay?, fue un microbio o un virus, algo que se nos mete de afuera y nos provoca esto, o es algo causado por nuestro propio cuerpo. Esa es la pregunta, realmente, yo creo en el fondo, es la pregunta más importante que tenemos que resolver para entender estas crisis y la pregunta que nos debemos de plantear. Aquí tenemos ya a Mises entonces en una etapa un poco más madura y vamos a entrar ahorita en otra etapa y quiero usar las propias palabras de Mises
para describir un poco las causas de la crisis, y aquí es donde les voy a pedir un poco de paciencia. Vamos a leer un poco y lo vamos a comentar. Primero, pues Mises tiene una gran obra escrita, una enorme obra escrita, y para hoy en la noche, después de un examen muy cuidadoso, seleccioné un paper, como le llamamos nosotros, una obra exquisita de Mises de 1931, que casualmente tiene el mismo título que el título de esta conferencia. Y que él presenta en 1931 en Checoslovaquia ante un grupo de empresarios alemanes. Ya estamos bien adentrados en la Gran Depresión que se inició en 1929, 1931, pues ya el comercio mundial iba en camino a reducirse a la mitad de lo que había sido antes de que empezó la crisis en 1929. O sea, el volumen del comercio internacional mundial se redujo a la mitad. Entonces Mises ha estado estudiando con mucho detenimiento e interés todas estas preguntas y todos estos fenómenos. Y en esta conferencia habla de las causas de la crisis económica. Como les digo, el mismo título que tiene esta conferencia. La aparición de crisis económicas periódicamente recurrentes es la consecuencia necesaria de los intentos renovados una y otra vez de reducir las tasas naturales de interés del mercado por medio de la política bancaria. Entonces Mises está diciendo que la aparición de crisis económicas periódicas, y esto lo está diciendo en 1931, está causado por esta persistencia del Estado por bajar la tasa de interés, más allá de lo que es la tasa de interés de mercado. Entonces, aquí él está diciendo, en un parrafito, cuál es el causante de la crisis. La expansión crediticia, dice, es obra del gobierno. Esta expansión crediticia es el arma principal con la que los gobernantes cuentan en su lucha contra la economía de mercado. Les permite conjurar aparentemente la escasez de capital y reducir la tasa de interés. La tasa de interés es una relación entre el ahorro, la cantidad de los fondos prestables disponibles y la cantidad de crédito que las personas quieren tomar para producir para el futuro. O en términos austríacos, es la diferencia del valor de las cosas en el tiempo. Ese es el interés. ¿Okay? Entonces, dice Mises, sobre esta base, financian la máxima prodigalidad en el gasto público, alimentan euforias alcistas aparentemente inacabables y, según dicen, hacen próspero a todo el mundo. Pero en definitiva, la expansión crediticia empobrece a la gente. La expansión del crédito no puede incrementar la oferta de bienes reales. Mises está diciendo, bueno, los gobiernos toman medidas políticas monetarias, cambiarias, crediticias, para reducir la tasa de interés. Pero dice Mises, pero es que eso no aumenta la cantidad de bienes reales, ¿verdad? Eso no cambia las condiciones reales de la economía, del mercado. Desvía inversiones de capital. Obliga a la producción a tomar caminos que no habría seguido a menos que la economía experimentara un incremento de los bienes materiales. Es decir, obliga a la economía a actuar como que todos esos bienes existieran, pero en realidad no existen. ¿Por qué ahorran las personas? ¿Perdón? Para gastar después. O sea, las personas ahorran para algo. Las personas ahorran porque piensan gastar en el futuro. ¿Okay? Y cuando las personas ahorran más, baja la tasa de interés.
Pero cuando el gobierno baja la tasa de interés a través de medidas artificiales, se producen toda una serie de cosas, pero no están los ahorros ahí para comprar esas cosas. Lo que hay es un espejismo. Eso es lo que nos está diciendo Mises. Como resultado, la reactivación carece de una base sólida, no es una verdadera prosperidad, es una prosperidad ilusoria. No se ha desarrollado debido a un incremento en la riqueza económica, sino porque la expansión crediticia creó la ilusión de que se ha producido tal incremento. Cuando habla Mises de las causas de la crisis económica, dice: cuando las tasas de interés se reducen a través de la expansión de crédito, algunos negocios que anteriormente no parecían lucrativos, ahora parecen serlo. El hecho de que se emprenda tales negocios es precisamente lo que inicia el boom, la tendencia ascendente. Pero Mises nos está diciendo que todos estos negocios no se hubieran iniciado sin ese movimiento artificial en la tasa de interés. Sin embargo, la economía no es suficientemente rica para financiar dichos emprendimientos. En realidad no existen todos esos bienes. Y los recursos que se necesitan para llevar a feliz término esas nuevas empresas no están disponibles y tendrán que ser retirados de otras actividades. Ahora, esto no significa que vienen los empresarios y dicen: esto es imposible de hacer, vamos a irlo a quitar de otras actividades. No, todo esto está ocurriendo de la misma manera como aparece nuestro desayuno en la mesa. ¿Ok? Que nadie lo inició, nadie lo planeó, nosotros no estamos viendo todo lo que ocurre para que eso ocurra, sencillamente acudimos al mercado y cambiamos el valor de nuestro trabajo por el valor del trabajo de otras miles de personas que nosotros ni siquiera conocemos. Si hubiera contado con esos medios, la expansión de crédito no habría sido necesaria para posibilitar la realización de los nuevos proyectos. Muy importante. Aquí estamos hablando de cómo se detiene esto. Dice Mises: cuanto antes se ponga término a la política de expansión de crédito, menores serán los daños causados por la equivocada orientación de la actividad empresarial. Más moderada será la crisis y más corto el periodo siguiente de estancamiento económico y depresión general. En cuanto antes termine esta expansión, menos doloroso va a ser. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Pero las crisis no desaparecerán nunca mientras los hombres no aprendan a evitar tal inyección de fondos, porque un boom estimulado artificialmente conduce de manera inevitable a la crisis y la depresión. Mises, 1931. Los procesos del mercado dan sentido a la economía capitalista, obligando a empresarios y capitalistas a satisfacer las necesidades del consumidor. Si se interfiere en el funcionamiento de estos complejos procesos, se producen perturbaciones que obstaculizan la adecuación de la oferta y la demanda. Desvían la producción hacia otros caminos que le impiden alcanzar la meta de la actividad económica, es decir, la satisfacción de las necesidades del consumidor. Estas perturbaciones constituyen las crisis económicas. Estas perturbaciones constituyen las crisis económicas. Tercera vez. Estas perturbaciones constituyen las crisis económicas. Más claro no podría estar. Ludwig, ya mature. Ok, tomaremos esta como la segunda parte. Entonces, gracias por su paciencia con estos textos. Lo que he querido es, en lugar de decirles yo qué dice Mises, que tomáramos directamente las palabras de Mises de 1931. Él estaba hablando de otra crisis. Y veamos si logramos que esto encaja dentro de lo que nosotros hemos estado viviendo. Ok, como una antesala, tenemos la crisis japonesa, que inició en 1990 y persiste. Teníamos el ejemplo. Vimos lo que pasó en Japón. Una manifestación
clásica, canónica, de lo que habla Mises. Una gran expansión crediticia. Tasas de interés abajo del 1% en Japón. Todos los bancos, todas las empresas japonesas adquieren toda esta deuda para ir a comprar todas estas empresas y poner fábricas en el resto de Asia. ¿Okay? Un gran boom. El Nikkei, que es el equivalente del índice Dow Jones en Japón, en Tokio, ¿okay? En 1989 alcanza prácticamente los 40.000 puntos. 40.000. 2011. ¿Cuántos años después? 21 años después. El valor del Nikkei anda alrededor de 10.000. Una cuarta parte de lo que alcanzó hace 20 años. Y Japón ahí está todavía. Claro, nosotros vemos al Toyota y al Sony, Japón, sí, pero Japón internamente tiene 20 años que no pasa nada, no crece. No ha logrado reajustarse. ¿Cuál es la tasa de interés en Japón? 1%. Siguen con lo mismo. Los bancos no han tomado todas esas pérdidas. ¿Okay? Su sistema político no les permite salir de esto. Esperamos que salgan pronto. Okay. Quiero hacer una breve digresión y decirles que una burbuja no es lo mismo necesariamente que una crisis. ¿Okay? Las burbujas van y vienen todo el tiempo. ¿Okay? Una burbuja, aquí lo vemos como, bueno, en algún momento un crecimiento exuberante, desorbitante, donde el valor, los precios de los activos se alejan enormemente de lo que realmente podrían valer en el mercado. Y finalmente, ¡pum!, se cae el mercado y desaparece. ¿Okay? Esta es una burbuja típicamente, por ejemplo, la burbuja del .com en Estados Unidos al final del siglo pasado, fue una burbuja, pero no fue en realidad una crisis sistémica, ¿okay?, que se regó en todo el sistema, porque estaba fundamentalmente contenida. Una de las cosas que puede, por ejemplo, potenciar una burbuja para que se vuelva una crisis es cuando es alimentada por deuda. ¿Okay? ¿Puedo descansar la voz un minuto? In spring 2001, the Federal Reserve started lowering interest rates. And now it continued lowering rates to save companies on the brink and to keep unemployment down. During 2001, the interest rate was lowered from 6.5 to 1.75%. In 2003, it was cut all the way to 1%, and it remained there for a full year. December 16th, 2008. It is time again to pour alcohol into the punch bowl. The Federal Reserve reduces interest rates to practically zero to restore investor confidence. Other central banks do the same. Hey, have no credit? Don't worry about it. Just sign on a dotted line. The housing bubble that they inflated blew up with all the carnage and all the bankruptcies, and now what is their solution? Well, gee, let's do the same thing we did before. Instead of having interest rates at 1%, let's have them at 0%. And let's buy everything we can. Let's print money and buy mortgages. Let's buy credit card debt, student loans. Let's buy bonds and let's drop money from helicopters to try to get the same risk-taking, excessive gambling on Wall Street. Let's try to convince Americans who are already loaded up on debt to go out and buy more stuff, to go out and go deeper into debt. And if the banks don't want to lend them money, let's make them lend them money. I mean, this is economic, suicide. Parte de esto pueden verlo en un video que está en YouTube que se llama Overdose, The Next Financial Crisis. Overdose, The Next Financial Crisis. Bueno, no sé si les suena familiar eso, con lo que estaba hablando Mises. Aquí tenemos, esta es una gráfica
de lo que se conoce como la tasa de Fed Funds, de fondos federales, que es la tasa a la cual el Banco de Reserva Federal de Estados Unidos le presta fondos de muy corto plazo a los bancos privados. Entonces, podemos observar aquí vemos el comportamiento de la primera parte de lo que estábamos hablando acá, después que viene la burbuja del .com y toda esta preocupación por una depresión o una recesión, cae la bolsa de valores y empieza a debilitarse un poco la actividad económica. Entonces, ¿qué hace la banca central? ¿Qué hace la Reserva Federal? Se viene en esta gran bajada aquí de tasas de interés, ¿ok? Donde las baja a 1,5, 1.75%, ¿ok? Típicamente esta alimentación de crédito, esta alimentación, introducción de mucho dinero en el sistema, ¿qué provoca? Inflación. Entonces, cuando se empieza a sentir la inflación, ¿okay?, los políticos sienten mucha presión. Entonces, clásico, viene la Reserva Federal y dice, ¿qué voy a hacer para combatir la inflación? Voy a subir las tasas de interés. Entonces empieza a subir las tasas de interés y todas estas actividades, no toda, ¿verdad?, pero la actividad económica nueva, desviada por la tasa de interés, esta que estaba describiendo Mises. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Mises? Es cuando baja la tasa de interés, lo que sucede es una baja de precio del tiempo. La disminución de la tasa de interés quiere decir que el tiempo es más barato. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa y voy a pagar una hipoteca donde pago una mensualidad, pues esa mensualidad que yo pago va a ser mucho más baja si la tasa de interés es baja, y esa mensualidad va a ser mucho más alta si la tasa de interés es alta. Igual para la compra de maquinaria, igual para la compra de inversiones nuevas, igual para hacer inversiones que yo estoy esperando fructifiquen en mucho tiempo en el futuro, en 5 años, en 6 años, en 8 años, en 10 años. En la medida en que baja la tasa de interés, esas actividades se hacen mucho más atractivas, ¿ok? Pero luego nos damos la vuelta y empieza a subir la tasa de interés y resulta que todos esos negocios ya no son rentables. Toda esa construcción que se ha hecho, por ejemplo, sube a niveles de mensualidades, todo, que la gente ya no puede pagar, ¿okay? Y ahí es donde empieza esta contracción económica. Y llegamos, por varios motivos que ahorita vamos a describir también, a la crisis del 2007-2008, y como nos mencionó Peter Schiff, en el menos de un minuto de su charla que vimos ahí, el señor que hablaba ahí se llama Peter Schiff. ¿Qué se está haciendo ahora? Más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, una pregunta ahí es, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pero la pregunta que yo tendría ahorita para reflexionar es, después de lo que vimos de las palabras de Mises, donde él dice ¿cuál es la causa de la crisis económica? Mises está diciendo esto en 1931. Aquí. Esta es la tasa prime rate. Esta es la tasa que los bancos más grandes le cobran a sus clientes preferenciales. Es un benchmark. ¿Saben qué es un benchmark, verdad? Es una referencia en el mercado. Mi interés de enseñárselas aquí ahorita es solamente ver que tiene la misma forma que la gráfica de los Fed Funds, ¿okay? Vemos cómo, por ejemplo, se expande el crédito al consumidor. Hay una gran expansión crediticia en los Estados Unidos que la estamos viendo con mucho vigor aquí, pero a partir de estas fechas, pues de estos años, de los 90, empieza a despegar ya a un ritmo prácticamente vertiginoso. Y finalmente aquí les quiero enseñar el crecimiento de la base monetaria en Estados Unidos. ¿Cómo se ha comportado este crecimiento de la base monetaria? Y podemos ver que este crecimiento acá es más
Es mayor que todo el crecimiento experimentado en este periodo anterior. Bueno, ¿qué es lo que provoca esto que hemos discutido sobre esta expansión crediticia en la economía? Entre otras cosas, por ejemplo, es un anuncio en una oficina de bienes raíces en Estados Unidos, donde dice, 1% de interés. Es decir, cuando usted empieza, si usted adquiere su casa, vamos a empezar con 1% de interés. Con letritas muy pequeñas, en algún lado del contrato va a decir que es una tasa de interés variable, que puede cambiar en cualquier momento, etcétera, etcétera. Pero si le están diciendo, mire, ahorita usted venga, compre y la tasa de interés es 1%. ¡Wow! ¿Verdad? Además, solo hay que decir cuánto gana usted, pues ni siquiera lo vamos a verificar ni nada. No es necesario documentar, no traiga documentos de nada, no es necesario. Le damos financiamiento de 100%. No es necesario enganche de nada, ¿verdad? Una casa de $300,000, cero enganche, 1%, véngase, ¿ok? Es más, solo le vamos a cobrar intereses. Cuando usted no se empiece a pagar y empiece a pagar sus mensualidades, no pague capital, eso dejémoslo para el futuro. Pague 1% de interés anual. Es decir, mi interés mensual de 1 dividido 12, ¿verdad? ¡Wow! ¿Quién no va a comprar una casa? ¿Ok? Y consolide todas sus deudas y además se habla español. ¿Verdad? Bueno, surgen quienes se vienen a endeudar aquí a comprar sus casas. Seguramente ustedes han oído la palabra ninjas. ¿Ok? ¿Qué es un ninja? Un ninja es no income, no job, no assets. Un ninja es un sujeto que no tiene ingresos, que no tiene trabajo y no tiene patrimonio. No importa, usted es sujeto de crédito. Venga, compre su casa. ¿Ok? Compre su casa. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién se va a oponer a que las personas puedan aspirar a comprar su casa? Especialmente las personas más pobres. ¿Verdad? Ese es el progreso de una sociedad. Que la gente, las familias tengan casa propia. ¿Quién no quiere eso para la sociedad? Ok, como consecuencia de esta política monetaria muy relajada y de estas bajas tasas de interés, ok, empieza a tener una gran expansión lo que se llaman los préstamos subprime, ok, donde decimos prime es así primo, ¿verdad? Los préstamos subprime son aquellos, digamos, típicamente dados a los ninjas. ¿Ok? Personas que no son sujetos de crédito, personas que están metiéndose a deudas que no van a poder pagar. ¿Ok? Pero además de este enorme crecimiento donde, bueno, tenemos especialmente en estos años 2004, 2005, 2006, ¿ok? Tenemos lo que aspira a toda sociedad, o sea, una sociedad de propietarios de sus casas, ¿ok? Esa gráfica se está yendo para arriba. Y luego tenemos el porcentaje del total de las hipotecas, que son hipotecas subprime, ¿verdad? Esto está creciendo, ¿verdad? Está creciendo de una manera dramática. O sea que cada vez más la cartera total de créditos, digamos, está conformada por este tipo de crédito. Pero además, estos créditos se empaquetan. Digamos, ¿qué quiere decir que se empaquetan? Que se juntan, digamos, que un banco grande, por ejemplo, tiene 500 millones de préstamos de estas hipotecas que le ha prestado a usted, junta todo eso, ¿okay? Y sobre eso se emiten títulos, algún tipo de título que tiene por garantía estas hipotecas, ¿okay? Y sobre esos títulos entonces después vienen y se emiten otros títulos que tienen garantía estos títulos, que tienen como garantía estas hipotecas. Y después vienen y se emiten otros títulos, bonos por ejemplo, ¿eh? Que tienen como garantía estos títulos, que tienen como garantía estos títulos, que tienen como garantía estas hipotecas. Y así sí, la bola de nieve. Porque entre otras cosas hay mucho apetito para comprar inversiones de largo plazo
que pagan rentas aseguradas. ¿Qué es el estándar de oro? Las hipotecas. ¿Por qué? Que las familias no van a dejar de pagar su casa, no quieren perder su casa. Entonces, usted está comprando una inversión, un título, que tiene como garantía todas estas hipotecas, que la gente no va a dejar de pagar su casa. ¿Qué mejor garantía podría tener? Además, hay mucho inversionista institucional, de fondos de pensión, bancos de inversión, que quieren comprar esta clase de títulos. Están las agencias calificadoras, como Standard & Poor's y Moody's y todas ellas, que ellos ganan plata dándole una calificación a estos títulos. Mire, califíqueme estos títulos. ¿Qué tienen de garantía esos títulos? Otros títulos. Y esos, otros títulos. Y esos, otros títulos. Y eso, estas hipotecas. Y eso, estas casas. Y la garantía hay estas familias que pagan la mensualidad de sus casas. Está súper garantizado. Además, hay dos enormes instituciones paraestatales bancarias, Fannie Mae y Freddie Mac, que compran todas estas hipotecas para que los bancos presten más. ¿Por qué? Porque en Washington están diciendo, miren mucha, préstele a la gente para que compre su casa. ¿Verdad? Bajen las tasas de interés para que la gente pueda comprar su casa. ¿Verdad? Eso es bueno. Entonces Fannie Mae y Freddie Mac compran, garantizan todos estos papeles y la bola de nieve se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Fluyen trillones de dinero a estos fondos de inversión y a surgen los credit default swaps, toda una serie de ingeniería financiera muy ingeniosa, creando nuevos productos que se venden en el mercado financiero, que están basados en títulos, 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 que tienen como garantía estos préstamos. Y dentro de este pozo de préstamos está todo esto podriéndose de gente adquiriendo estos préstamos que no los puede pagar, que no tienen los ingresos para pagarlos. Y entonces, a partir del cuarto trimestre del 2007, estas agencias calificadoras, ¿okay?, que se les paga por decir, este es un bono triple A, ¿verdad?, este es un bono doble A, este es un bono A, y así se va, y ese triple A hacia la calificación, digamos, baja de B, C, D, es triple A, es absolutamente seguro que esto va a pagar, y ya algo que tenga una C más, miren, es muy probable que esta gente no pague. Bueno, entonces empiezan a ver todos estos títulos sobre títulos sobre títulos sobre títulos sobre títulos y empiezan a decir, esto no es triple A, está muy podridito allá adentro y lo vamos a bajar, esto es solamente A. Y en cuestión de muy poco tiempo, menos de un año, prácticamente 1.9 trillones de esta clase de títulos. Miren, yo estoy simplificando mucho aquí, ¿verdad? Obviamente, es más complejo que esto, pero prácticamente 2 millones de títulos, de dólares, de esta clase de títulos de mortgage-backed securities, se les baja la calidad. ¿Okay? Esto significa, por ejemplo, que un banco que tenía muchos de estos títulos, por ejemplo, digamos que tenía una cartera de $1 billón de estos títulos, que valían $1 billón, y de repente bajan de valor un 20-25%. Eso se va directo a pérdidas. El banco tiene que poner más capital. Entonces todas estas pérdidas empiezan a comerse el capital de los bancos. Y todos estos cientos de millones, miles de millones de dólares en títulos, en inversiones sólidas de estos enormes bancos que se consolidaron y se concentraron y se volvieron enormes por la regulación bancaria y porque con los acuerdos de Basilea se estableció que entre más grande un banco mejor, ¿verdad? Todas estas enormes carteras se están pudriendo
y se van comiendo el capital de los bancos, se van comiendo y se van comiendo y se van comiendo el capital de los bancos. Entonces, un banco de inversión como Lehman Brothers, por ejemplo, que estaba apalancado 60-1, ¿qué quiere decir que estaba apalancado 60-1? Que tenía $60 de deuda por cada dólar de capital, ¿ya? Entonces, calculen ustedes si el valor de eso que compró el banco se empieza a venir para abajo, se empieza a comer su capital de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque el valor de lo que yo tengo comprometido es enorme comparado al respaldo que yo tengo atrás de eso. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta es una gráfica que es un índice que relaciona el precio promedio de la vivienda, de cierto tipo de vivienda, en relación al ingreso, el ingreso mediano, digamos, de un hogar. Entonces, ¡pum!, esto se viene dramáticamente para abajo. Esta es una gráfica muy interesante que ya estamos un poco sobre el tiempo, pero es un índice que parte de 1890, ¿verdad? O sea, tenemos más de un siglo para ilustrarnos aquí, donde 1890 es 100. Vemos aquí el periodo de la Gran Depresión, ¿okay? Vemos la expansión después de la Segunda Guerra Mundial, vemos todo este crecimiento, unas pequeñas burbujitas aquí y... Okay. Entonces, digamos, el valor promedio de una casa promedio, ¿verdad?, de un hogar promedio, si es que existe tal cosa, pasa por un boom espectacular que se ha potencializado con instrumentos financieros, ¿verdad? Un gran como hongo, y eso se viene al suelo, ¿okay? Y al venirse al suelo se trae muchas cosas consigo. Este es, por ejemplo, un índice de liquidez, para que nos demos una impresión gráfica del significado de eso, liquidez en el sistema, ¿okay? Eso se viene para abajo completamente. Esta caída del Dow Jones, que estamos escogiendo un periodo cabal en los momentos más álgidos de la crisis, ahorita muy interesantemente se ha recuperado. Muchos dicen, yo entre ellos, que esto es principalmente pues, la construcción de otra burbuja que tiene por combustible bajas artificiales en la tasa de interés y expansión monetaria. No va a durar. Si ustedes me preguntan a mí, viene otro cuentazo, viene duro. ¿Ok? Vemos el precio del oro. ¿Okay? Estábamos viendo vemos cómo ha aumentado dramáticamente el precio del oro. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que en realidad lo que se ha devaluado es el valor de la moneda, el valor del dólar. Ok, los dejo con una lectura recomendada. ¿Sí? Hay un libro muy bueno que se llama This Time is Different. ¿Okay? Esta vez es diferente, dice. 8 siglos de locuras financieras. Entonces este libro pinta básicamente la historia de los últimos 8 siglos, donde describe toda una serie de burbujas y crisis financieras. Este es un libro muy bonito, escrito en el 2009. Se obtiene bastante perspectiva. Entonces, yo cerraría con una pregunta, ¿okay? Después de haber leído y escuchado lo que nos dice Mises, que es el origen y lo que provoca las crisis, esta expansión crediticia artificial, esta baja de intereses, de la tasa de interés inducida. Tenemos aquí la crisis del 2008, ¿y cuál ha sido la respuesta ahorita? Bajar las tasas de interés a menos de 1%. Entonces, a partir de eso hay que pensar qué es lo que nos depara en el futuro, y creo que es interesante preguntarse si lo que nos dice Mises es la causante de la crisis. Nosotros vemos que eso se verifica empíricamente. Y
pensar un poco sobre la pregunta que planteé. ¿Okay? Si estas crisis financieras son endógenas, son producidas por el mercado o son exógenas, son producidas por la intervención. Mises cree que están producidas por la intervención, y yo también. Buenas noches, Fritz. La pregunta es si todas las crisis exógenas son a causa de la expansión crediticia por la intervención del gobierno o existe alguna otra causa. Puede haber otra causa. Puede haber otra causa, por ejemplo, desastres naturales. ¿Verdad? Digamos, el huracán Katrina, que le dio un golpe durísimo al estado de Luisiana y a Nueva Orleans en particular, donde una destrucción enorme de propiedad y de actividad productiva y todo. Es una crisis económica exógena, es decir, no es causada por el propio sistema, viene de afuera, pero digamos que no tiene causa humana, ¿verdad? Entonces sí pueden haber otro tipo de fenómenos exógenos que no sea solo la intervención del gobierno. Pueden haber fenómenos naturales, guerras, ¿verdad? Nos invaden y vienen a destruir todo y nos roban toda nuestra propiedad y se roban a las mujeres y a los niños, ¿no? Es una gran crisis, ¿verdad? Es exógena. Sí. Una pregunta, viendo la gráfica sobre la expansión de la base monetaria, ¿por qué si la base monetaria creció tanto en los últimos años, por qué no se ha visto una hiperinflación en lo que es del dólar? Y del otro lado, ¿qué tan viable es regresar a un patrón oro? Bueno, la pregunta tiene dos partes, ¿verdad? La primera parte es una pregunta muy interesante, ¿por qué con esta expansión monetaria no hemos tenido alguna... no hemos visto inflación más dramática? Bueno, los Estados Unidos tiene una enorme capacidad de señoreaje que no tienen otros países. ¿Qué quiere decir eso? Que es de los pocos países que puede emitir deuda en su propia moneda que la compra el resto del mundo. Digamos, si Guatemala saca bonos del tesoro en quetzales, fundamentalmente los van a comprar guatemaltecos. Pero los japoneses, los chinos, todos no están muriendo ahí por venir a comprar bonos en quetzales, ¿verdad? Porque dicen, hay que tener cuidado. Los Estados Unidos sí puede hacer eso. Los Estados Unidos inunda el mundo con dólares. Pero más allá de eso, los bancos centrales se han vuelto extraordinariamente adeptos a lo que se llama, por ejemplo, neutralizar la liquidez. En Guatemala, por ejemplo, eso es lo que hace el Banco de Guatemala, a eso se dedica, a neutralizar la liquidez. Es decir, yo pienso que en determinado momento aquí en Guatemala el tipo de cambio se debería haber ido como a 5-1 y el poder adquisitivo del quetzal ser mucho más fuerte y el valor del ingreso de los trabajadores y de los obreros se debería haber ido para arriba, el poder de compra, pero el Banco de Guatemala no permitió eso. Entonces, los bancos centrales tienen muchos mecanismos para poder en el corto plazo recoger y neutralizar mucha de esa liquidez y hay un apetito extraordinario internacional por la compra de valores estadounidenses, bonos, especialmente bonos del Tesoro. Entonces, de momento se ha logrado contener. Yo pensaría que viene en el futuro. Viene en el futuro porque ahorita uno de los problemas principales que estamos viendo es el dramático incremento de la deuda del gobierno de los Estados Unidos, que ahorita anda arriba de los 14 trillones de dólares. Y entonces, históricamente, los gobiernos, ¿cómo salen, cómo resuelven su problema de deuda? Inflan, de manera que esos 100 millones, o ese $1,000,000 que yo le debía, porque era $1,000,000 de quetzales,
se convierte en $1, porque ahora el tipo de cambio es de 1.000.000 de quetzales por $1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tiene que pagar el gobierno? $1. Y queda usted ahí pagado y cancelado. O sea, no va a ser así de dramático, pero si sigue ahorita la tendencia como está, no va a haber otra forma de salir. Lo del patrón oro. Mire, me parece interesante lo que usted dice. Yo no sé, yo no estoy seguro si le llamaría regresar a un patrón oro. Porque fue un patrón oro de su tiempo. Ahora, para mí es una pregunta fascinante. ¿Cuánto dolor y destrucción van a tener que pasar las sociedades para sacar el dinero de las manos del gobierno? Es decir, ¿cuánto dolor, cuánto vamos a tener que sufrir hasta que las sociedades se den cuenta que el dinero es demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos? Que lo van a inflar, que se van a llenar de deudas. Entonces, yo creo que tal vez en 1 o 2 generaciones, esa es mi estimación particular, a menos que el mundo agarre por otro lado, pero yo no creo, por ejemplo, que la libertad, la sociedad libre, pueda perdurar durante muchas generaciones más sin que haya un dinero sano. No creo que, digamos, estamos viendo en Europa ahorita lo que está pasando. Si me tienen paciencia otro minuto, les doy mi interpretación de lo que está sucediendo en Europa, porque al crearse el euro, entonces esto le quita a cada uno de los países la posibilidad de imprimir dinero para salir de su gasto y de sus deudas. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Ya no pueden inflar, entonces se endeudan, ¿ok? Pero se han endeudado en euros y en dólares, pero ellos no pueden imprimir euros y dólares. Ya no pueden inflar para salir de su deuda. Tienen que hacerlo el sistema old fashioned, que es pagar las deudas, ¿verdad? Sí, es el sistema old fashioned. Entonces, eso es lo que está creando los grandes problemas ahorita en Grecia, en España. Estos gobiernos que gastan mucho más de lo que tienen, pero ya no pueden imprimir pesetas a morir para pagar todo eso, porque es en euros. Entonces tienen que pagar la deuda. ¿Okay? Esas clases esos cuentazos vienen durísimos. Entonces, mi impresión particular es que tomará un par de generaciones para que las principales potencias económicas encuentren alguna manera de tener un dinero sano. Es decir, un dinero que yo la verdad no concibo un dinero sano de largo plazo que esté en manos de los políticos. Entonces, el patrón oro, ¿qué quiere decir patrón oro? Quiere decir que el gobierno emite dinero en base a reservas de oro. Yo no les creo, la verdad. O sea, a mí un gobierno me dice que tiene ahí todo ese oro y yo no le creo. ¿Verdad? Sí, si una burbuja puede suceder solo por, no sé, movimiento natural del económico, o tiene que ser por intervención. Mire, esa es una pregunta bien interesante. Creo que mi opinión, si usted me pide mi opinión, creo que las burbujas pueden darse de manera endógena, pueden ser producidas por el mercado. Es más, mañana con mis estudiantes de economía austríaca vamos a irnos al laboratorio de economía experimental Vernon Smith que tenemos aquí en la universidad, que dirige Diego Aycinena, y vamos a realizar algunos experimentos económicos para testar esa hipótesis. Vamos a testar esa hipótesis precisamente si se pueden producir burbujas endógenamente sin shocks exógenos. La respuesta a su pregunta, en mi percepción, es que sí. Es que sí. Ahora, una burbuja nuevamente no es necesariamente una crisis. Una burbuja puede estar aislada los participantes de la burbuja. Una burbuja puede ser algo así como un huracán que viene muy rápidamente y se va otra vez muy rápidamente y alguna gente perdió su plata, ¿verdad?
pero no hay, por ejemplo, títulos respaldados por títulos, respaldados por títulos, respaldados por títulos, respaldados por títulos, respaldados por hipotecas. Ahí una burbuja tiene un poder expansivo como una bomba atómica. Yo le diría que una burbuja son unos cohetes, ¿verdad? Una burbuja son unos cohetes. Una crisis es un bombazo. Roberto. Solamente para complementar lo que decías, Fritz. Hace 3 o 4 meses, no me acuerdo, estábamos jugando un juego en el laboratorio de economía experimental y un compañero y yo hicimos una burbuja y ganamos mucho dinero. Es decir, y sin embargo, lo único que pasó fue que el dinero pasó de unas manos a otras. No estaba ahí generándose nuevo dinero, no se bajaron las tasas de interés, simplemente hubo un grupo, es decir, un compañero y yo, que logramos hacer que los demás creyeran que esos valores valían más y en un momento dado nosotros vendimos y ganamos dinero. Y los otros quedaron pobres. Sí. Como ustedes saben, el mercado es un juego que no suma cero. ¿Qué quiere decir un juego que no suma cero? Es un proceso, ¿okay? Un proceso mediante el cual lo que ganan unos no lo pierden otros. Un juego que suma cero es un proceso donde para que algunos ganen, otros tienen que perder. El fútbol, por ejemplo, es un juego que suma cero. Sí, para que uno gane, otro tiene que perder. ¿Okay? En las burbujas, ¿verdad? Digamos los que se salen a tiempo, los que compran temprano y se salen arriba en la burbuja, les va muy bien, pero otros pierden. Pero si una burbuja no es necesariamente una crisis. Bueno, nos vamos ya. Buenas noches. Gracias.